Hola, bienvenidos a mi canal, Profe Jorge Quiseno, GQ Matemáticas. En este momento trabajaremos la gráfica de una función polinomial o función polinómica. Por lo regular, siempre una función polinómica está escrita de esta forma, en donde tiene coeficientes, tiene variables, tiene exponentes y tiene términos independientes. Si observamos esta función en donde me dice a sub n por x a la n, esos a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son coeficientes de esa función. Y todo lo que tienen x son las variables de esa función. En este último término, a sub 0, ese es el término independiente. Ese es el que va a cortar por el eje Y en un plano cartesiano cuando estemos haciendo la gráfica de una función polinómica. Por lo regular, esas funciones polinomiales o polinómicas tienen un grado. ¿Qué quiere decir el grado? Un exponente mayor. Por lo regular, siempre son de exponente 3, exponente 4, exponente 5 y así sucesivamente. No hablamos de exponente 1 porque sería una función lineal, y si hablamos de un exponente, por ejemplo en este caso, aquí está n, fuera el exponente 2, sería una función cuadrática. Hablamos de exponentes mayores o iguales a 3 en esta partecita de acá. Para explicarlo con más claridad podemos escribir aquí una función. Función f de x igual a 2x al cubo menos 4x al cuadrado más 6x menos 8. Y ahí tenemos una función polinómica, a la cual tiene unos coeficientes que sería 2, menos 4, 6 y menos 8, y tiene unas variables que serían las x, y acá sería de grado mayor 3, una función polinómica. Para poder graficar esas funciones polinómicas o polinomiales, debemos de seguir unos pasos correctamente y con mucha paciencia, porque el proceso es un poco largo. Debemos de tener en cuenta estos 4 pasos. El comportamiento, ya lo explicamos. Encontrar los ceros o las intersecciones con el eje Y en un plano cartesiano. Debemos de hacer una tabulación, una tabla de valores. Encontrar el signo en esas tablas de valores. Y por último, graficar. Antes de empezar a hacer un ejercicio de cómo graficar una función polinómica, tenemos los siguientes ejemplos. Por lo regular, una gráfica polinómica podría ser de esta forma, en donde se tienen curvas. Otra que podría ser, aquí tenemos otra gráfica polinómica. Mire que acá ambas se están dando a través de curvas. Tengamos en cuenta lo siguiente: una gráfica polinómica, hagámoslo de este mismo color, por ejemplo, digamos que la empezamos así, subimos acá y que vaya a bajar de esta forma. Ojo, esta parte que estamos haciendo acá ya es una línea recta. Eso no es una función polinómica. Entonces, para que tengamos en cuenta, estas dos sí son funciones polinómicas y son continuas. Aquí, ojo, que no se manejan rectas. Esta no sería una función polinómica. O también dentro de la podemos hacer con otro color, que hagamos esta parte. La gráfica termina aquí en este punto y continúa en esta otra parte. Eso sería una gráfica de una función, pero no polinómica, para que lo tengamos en cuenta. Siempre van a ser este estilo de curvas y las gráficas van a ser continuas. Ahora sí, veamos cómo
hacer una gráfica de una función siguiendo estos 4 pasos. Listo. Tenemos la función polinómica x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. Si recordamos los 4 pasos, lo primero que debemos de hacer es saber cómo es el comportamiento de esta gráfica. Pero cuando empecemos a desarrollar la tabla de valores de esta función, nos vamos dando cuenta cómo es su comportamiento, qué tan lejos va en los positivos y qué tan lejos va en los negativos, si es positivo o si es negativo. Para el segundo paso debemos de encontrar los ceros o las intersecciones con el eje X. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar esta función y la vamos a factorizar. Vamos a mirar a ver cuál caso se puede aplicar para factorizar esta función. Entonces, si nosotros observamos esta función, podemos aplicar de álgebra uno de los casos de factorización que me dice factor común por agrupación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Agrupamos los dos primeros términos, x a la 3 más x a la 2, y en otro paréntesis agrupamos los dos términos finales, menos 4x, se agrupan siempre y cuando tengan algo en común. Luego de allí, sacamos un factor común de este primer paréntesis, x a la 3 más x a la 2, su factor común sería x a la 2. X a la 2, ¿qué le falta para llegar a x a la 3? Faltaría solamente una x. Y a x a la 2, para que sea este mismo x2, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 1. Aquí en este caso tenemos menos 4x menos 4. Un factor común podría ser el menos 4. Menos 4, ¿por cuánto lo multiplicamos para que me dé menos 4x? Sería solo por la x. Y menos 4, ¿por cuánto? Para que me dé menos 4. Sería por 1 más 1. Si observamos, estos dos paréntesis me están quedando como factor común. Tomamos uno de ellos, x más 1, y en otro paréntesis colocamos los dos términos que están por fuera, x al cuadrado menos 4. Después de allí, observamos que este segundo paréntesis se le puede aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es una diferencia de cuadrados? Repetimos este primer paréntesis, hacemos para la diferencia de cuadrados dos paréntesis y la raíz cuadrada de x a la 2 es x por acá y x por acá en cada uno de los paréntesis. ¿Cuál es la raíz de 4? 2 por acá y 2 por acá, y se separa por un menos y por un más. Aquí ya están factorizado toda esa función polinómica. Entonces vamos a encontrar los ceros o las intersecciones con el eje de las x en el plano cartesiano. Entonces, si observamos, x más 1 lo hacemos igual a 0. Si lo despejamos, queda x igual a, si está positivo, pasaría a negativo. Primer intersecto con el eje x. O ceros. X menos 2 igual a 0. Entonces despejamos esa x de acá y si está negativo pasaría a positivo. Encontramos un segundo punto de intersección con el eje de las x. Y este último, x más 2, lo despejamos. Entonces x sería igual a, si está positivo pasaría a negativo. Esos tres puntos que tenemos ahí, que los vamos a señalar, estos son los puntos de corte en el plano cartesiano. Lo vamos a hacer por acá. De una vez lo hacemos, plano cartesiano. Ubicamos por acá. Y ubicamos estos puntos. Menos 1 viene quedando por acá. Menos 1. Colocamos el menos 2 también por acá, que viene quedando por acá. Menos 2 y el 2. Esos serían los puntos de corte con el eje de las x. Seguimos
haciendo el ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una tabla, vamos a hacerla, el tercer paso es la tabla. En esa tabla vamos a colocar los 3 x más 1, x menos 2 y x más 2. Vamos a observar cuáles son los comportamientos que hay de estas expresiones en este plano cartesiano. Vamos a ver cómo se comporta en este plano cartesiano. Vamos a mirar cómo se comportan desde menos 2 hacia la izquierda, o sea, hasta menos infinito. Entonces vamos a colocar los intervalos. Vamos a señalarlos. Voy a colocar una lineecita aquí punteada para separar nuestros intervalos. Ojo, nuestros intervalos. Esto no, en otro tema diferente que se llama función racional, estas líneas punteadas serían asíntotas, por donde no cruza la línea. En este caso solamente lo estamos señalando, es para separar los intervalos. ¿Cómo se comporta desde menos 2 hacia la izquierda hasta menos infinito? Entonces, el primero que colocamos acá, desde menos infinito hasta menos 2. Aquí tendríamos 1. Luego, ¿cuál va a ser el comportamiento entre menos 2 y menos 1? Ahora el comportamiento entre menos 1 hasta el 2. Y por último, el 2 hasta el infinito. Desde el 2 hasta el infinito. Vamos a observar cuáles son los comportamientos de todos estos 4 intervalos que acabamos de hacer acá para poder graficar. Entonces, vamos a observar un número más pequeño que el menos 2. Sería el menos 3. Si nosotros observamos y lo reemplazamos acá, menos 3 más 1 me daría menos 2. Entonces va a ser siempre negativo. Aquí ese mismo menos 3 menos 2 me daría menos 5, negativo. Y menos 3 más 2 me daría negativo. Entonces el comportamiento de estas 3 expresiones va a ser negativo en esta parte. Vamos a mirar acá. Desde menos 2 hasta menos 1. ¿Cuál sería un número que esté entre menos 2 y menos 1? Menos 1.5. Entonces lo reemplazamos en estas x. Menos 1.5 más 1 me daría menos 0.5. Negativo. Me interesa es los signos, el comportamiento. Menos 1.5 menos 2, este me va a dar también negativo. Y menos 1.5 más 2 me daría 0.5 positivo. Entonces aquí viene siendo positivo. Para esta otra parte, desde menos 1 hasta 2, ¿qué números hay entre menos 1 y 2? Hay muchos, pero podemos tomar el 0. Entonces 0 más 1 es 1, positivo. 0 menos 2 aquí me queda negativo. Y 0 más 2 me queda positivo. Ya estamos haciendo esta parte. Y al final, un número más grande que el 2 podría ser el 3. 3 más 1 es 4, positivo. Aquí 3 menos 2 me da 1, positivo. Y 3 más 2 me da 5, positivo. Ya hicimos nuestra tabla de valores y estamos interpretando esa tabla de valores con nuestros signos. Ahora vamos a graficarla. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si hacemos una multiplicación menos por menos da más y más por menos, el valor total en este primer espacio va a ser, en ese primer intervalo va a ser negativa. O sea que viene por debajo del menos 2. Desde menos 2 hasta menos 1 vamos a mirar cuál es el valor, el signo total. Menos por menos da más por más me da más. Por aquí viene siendo positiva, o sea que va por encima del eje de las X. En este, desde menos 1 hasta 2, en esta partecita, ¿cómo se va a comportar? Más por menos me da menos, menos por más me da menos. Por aquí viene siendo por debajo del eje de las X. Y desde el 2 hasta más infinito, más por más da más por más, aquí me da positivo. Para graficarla, entonces tenemos en cuenta, son estos signos de acá. Si aquí en esta primera parte
que viene desde menos infinito hasta menos 2, me está diciendo que negativo, o sea que viene por debajo de las x de esta manera. Y tocaría el 2, por eso se llaman los intersectos con el eje X. Estos tres que tenemos acá van a tocar a ese punto, en este caso el menos 2. Ahora vamos a mirar la segunda parte. Desde menos 2 hasta menos 1 me dice que positivo, o sea que va por encima del eje de las X. Aquí puede ir muy arriba esa curva, pero tiene que caer hasta el menos 1, que también es un intersecto con el X. Aquí solamente estamos bosquejando. Si queremos hacerlo más específico, tendríamos que hacer una tabla de valores mucho más grande para poderla hacer. Lo que nos interesa en este momento, cómo es el comportamiento de esa gráfica. Ahora, entre menos 1 y 2 tenemos esta tercera columna que es negativa, o sea que viene por debajo. Puede ir muy cerquita esta curvita, o puedes hacer una curvita mucho más abierta. Depende de ya los valores que nosotros trabajemos. Digamos que lo hicimos de esta manera, como la tenemos ahí. Lo que necesitamos saber es por dónde viene, por encima o por debajo de las X. Y lo otro sería que el comportamiento aquí sería positivo, o sea que va por encima. Y ahí tenemos graficada nuestra función polinómica.